Ya, entonces, el enunciado dice lo siguiente. La base de ventas de supermercado contiene información de las ventas a precios corrientes. Los precios corrientes pues, pueden ver lo que significa abajo. De establecimientos de supermercados por región en millones de pesos. Construye un gráfico de líneas para comparar la evolución en el tiempo de las ventas de los dos supermercados de la región, o sea, de los supermercados de la región metropolitana y la quinta región. Comenta acerca de 3 aspectos que le parezcan relevantes. Ya, esta primera parte, y el primero lo voy a hacer yo. El resto yo voy a estar acá en la clase y ustedes van a tener que hacer el segundo, el tercero y el cuarto. Ya, pero el primero se va a parecer similar al segundo y después no deberían tener problemas para realizar los otros. Entonces, como pueden ver, esta es la base de datos. Tenemos datos desde enero del 2014 hasta febrero del 2021. ¿Ok? Y tenemos de todas las regiones de Chile y el total, pero solamente a nosotros nos interesa la de Valparaíso y la región metropolitana. Entonces, lo primero que nos decían era construir un gráfico de líneas para comparar la evolución en el tiempo de las ventas de supermercados. Entonces, nosotros vamos a seleccionar nuevamente las 2 columnas que nos interesan y vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a dirigir e insertar y vamos a pinchar el gráfico de líneas que es este. Y acá podemos elegir cualquiera que nos parezca bonito. Voy a elegir este. Lo voy a cambiar de hoja. Y entonces, acá nosotros podemos ver cómo ha ido... y lo otro que nos falta importante, ¿se dan cuenta lo que es o qué le falta a este gráfico? ¿Alguien me podría...? Los numeritos, ¿no? Los datos. Muy bien. Entonces, para eso, seleccionamos el botón derecho y ponemos seleccionar los datos. Y ponemos acá etiquetas de eje horizontal. Entonces podemos pincharlo acá o dirigirnos aquí. Y apretamos mes y año y le ponemos a aceptar. Entonces ahora nos aparecen bien los días que estamos viendo y la cantidad de ventas en millones de pesos que ha tenido la región metropolitana y Valparaíso. Perdona, ¿cómo hiciste eso? Que no caché bien. Dame un segundo. Ya, entonces, ponemos el botón derecho y vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos, nos va a aparecer ya como las cosas que ya teníamos, en este caso, cuál iba a ser como el nombre que le íbamos a dar a nuestro gráfico y los valores que iban a tomar, y en este caso serían la venta de los supermercados, y la que no teníamos era el eje horizontal de la categoría. Entonces teníamos que pinchar tanto esta barra o aquí, y seleccionábamos los datos que necesitábamos, porque teníamos que comparar cómo había evolucionado el precio durante enero del 2014 a febrero del 2014. Perfecto, gracias. Ya. La segunda parte de nos decía, comenta acerca de 3 aspectos que le parezcan relevantes. ¿Qué encuentran que podría ser interesante en este gráfico de líneas? ¿Alguien me podría decir? Que las tablas son muy distintas, o sea, la de la región metropolitana es mucho más alta. Ya, ese es un gran punto. Podemos ver de que las ventas de Valparaíso de cierta medida se mantienen constantes durante el tiempo, o sea, no tienen una gran variación. En cambio, las ventas de Santiago, no sé, pues parten acá con 2.444 millones aprox, y llegan como hasta un pic de 532 mil millones. Entonces, muy bien. ¿Qué otra me pueden decir? Como los
Esos bajones. Perdón, ¿qué cosa? Precios. No sé quién está hablando. Joaquín, ¿ibas a decir algo? No, yo no. Dale. ¿Alguien más me podría decir qué otra cosa le Que parece? la de la perdón, Dale. la de la metropolitana tiene como caídas más fuertes. Bien. Acá nosotros podemos observar de que estas variaciones podrían, acá aparece como noviembre, pero en verdad es diciembre. En diciembre son las ventas, como que suben las ventas en la región metropolitana. Entonces ahí está 2015, 2016, 2017, bla, 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 bla. Aquí lo podríamos como traducir esto. Las ventas en supermercado van a aumentar claramente en diciembre porque es Navidad. Entonces mucha gente tal vez no compra los regalos de Navidad en los malls y los puede comprar en el supermercado, o aumenta las ventas de su comida diaria por el hecho de que van más invitados a sus casas, etc. Y si se dan cuenta, los puntos más bajos son en enero. ¿Qué les podría decir por qué es más bajo en enero que en diciembre? Y en cambio acá también en Valparaíso suben en diciembre, pero no tienen una baja tan significativa como el resto del año. Porque en enero la gente sale de vacaciones y Valparaíso es un lugar turístico. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien más? ¿Quién me podría decir un último punto? ¿A quién más se le ocurre? Que en 2020 hubieron como más compras en general, en las dos. Sí, también, buen punto. Por ejemplo, acá claramente hay un cambio significativo en diciembre, comparado como con el resto de los mismos diciembres de años anteriores, porque todos se mantienen aprox entre los 400.000 millones hasta, no sé, pues 490, pero este se dispara completamente, va hasta 500, uy, 500, 452, bueno, y en noviembre sube a 532, pero pequeñas variaciones. Súper. La segunda pregunta, que es ya la parte que van a tener que empezar a hacer ustedes, después se los voy a dejar proyectado, dice, construye un histograma para las ventas de establecimientos de supermercados de la región metropolitana. Nuevamente comente acerca de 3 aspectos que le parezcan relevantes. Acá tenemos 2 formas de hacerlo, una muy simple, que bueno, las dos las vieron en clase, pero solamente seleccionar todos los datos de la región metropolitana en este caso. Nos dirigimos a insertar y nos vamos a las barras de estadística y vamos a pinchar el histograma. Y lo vamos a mover. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el histograma? Porque si se dan cuenta, nuestros datos, como los vamos a ver en los gráficos de líneas mejor, los datos no son constantes durante el tiempo, todos los meses van cambiando, entonces es difícil observar si es que hay algún dato que se repite o algo, porque claramente la vida es muy dinámica en las ventas, como que es poco probable que podamos vender como la misma cantidad de productos X mes, siempre van variando. Entonces, no tenemos como una moda, pero sí podemos tener medianas. El promedio también lo podemos ver, observar en el gráfico de líneas. Si se dan cuenta, podríamos decir de que el promedio de todas las ventas se encuentra entre los 300.000 y 400.000, que es como la franja donde más hay datos, a excepción de los que se disparan claramente. Entonces acá podemos decir lo mismo que les estaba diciendo, como los datos que más se repiten o el promedio se van a encontrar en esta barra, que va a ser como 31 veces se repite como la franja, o los precios se van a encontrar entre 320.000, 38 millones de pesos y 358, como que ahí son los que más se repiten. Bueno, el histograma, como ya saben, las barras tienen que estar juntas y como que se comporta como si fuera una campana de Gauss.
Otra cosa que podemos observar de este histograma es que tiene 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mentira, 7 y 8. Tiene 7 y 8, o sea, 8 intervalos, y acá después se van a dar cuenta de una diferencia o algo que puedan interpretar sobre este gráfico. Entonces, teniendo ya este histograma, también podemos hacerlo de otra manera, que sería dirigirnos a hacerlo con estadística descriptiva. Denme un segundo. Y ahí sí. Entonces, nos dirigimos a datos, nos vamos a análisis de datos y vamos a pinchar histograma. Bueno, yo acá lo tengo medio listo. El rango de entrada. Espérense, me faltó un punto importante. Antes de hacer este paso, necesitamos ver la estadística descriptiva de los datos de Valparaíso y Metropolitana. ¿Por qué de ambos? Porque después la segunda pregunta nos va a decir también que construyamos un histograma en Valparaíso. Entonces, vamos a seleccionar todos los datos, vamos a hacer análisis de datos y vamos a poner estadística descriptiva. El rango ya lo habíamos seleccionado, hay rótulos en la primera fila, lo vamos a hacer en una hoja nueva y vamos a tener un resumen de estadística al 95%, que eso es lo más común. Entonces le vamos a poner a aceptar y nos va a dar los datos como que necesitamos. Entonces, para que sea más bonito a la vista, les vamos a cambiar como la configuración y los vamos a poner en numeritos nomás. Y le vamos a dar 2 decimales. ¿Qué podemos observar acá? La media en Valparaíso son 96.924 millones, aprox, y la media, como yo les había dicho antes, en Santiago son 357, que igual lo podemos ver reflejado tanto como en este rango del gráfico de líneas o en el histograma, para el caso de la región metropolitana. La mediana es como donde se encuentra la mitad de los datos, y lo mismo que les había dicho de la moda. No sabemos qué valor podría tomar la moda porque los datos van cambiando durante el tiempo. No se mantienen fijos, entonces ni uno se va a repetir. No hay ningún mes que hayan tenido las mismas ventas. Y lo que vieron en clase, el rango, el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer para poder realizar un histograma a partir del análisis de datos? ¿Alguien me puede decir? Seleccionar los datos, ¿no? Primero, tendríamos que, antes de seleccionarlos, necesitamos saber cuántos van a ser nuestros intervalos y cuánto va a medir el intervalo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el número de intervalos. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía este número de intervalos? ¿Cuál era la formulita que Era el tenía? máximo menos el mínimo, algo así. ¿O no? No, Sí, era rango dividido algo, ¿no? ¿No eso era era eso? para medir el ancho. El número de intervalos se veía con la formulita que era así como K igual 1 más el logaritmo de base 2, sé que está mal escrito ahí, por el total de los datos, ¿ya? Entonces, para que no se nos confundan los datos, porque si usted, bueno, lo pueden ver con más detalle en su misma base de datos, acá las ventas, se supone que por ejemplo en Valparaíso para enero del 2014 eran 76.094, pero van con decimales. Entonces, lo que deberíamos hacer primero es poder redondear nuestros datos de tal manera de que nos dé algo mucho más exacto y que no vayan cambiando con los decimales. Por ende, bueno, en este caso para calcular el número de intervalos no nos va a influir mucho, pero sí para después ver el ancho de los intervalos. Entonces vamos a ir con la región metropolitana y voy a hacer después lo mismo con Valparaíso, pero ahí se van a dar cuenta que es lo mismo porque tenemos la misma cantidad de datos. Entonces va a ser 1 más, nos vamos a fórmulas matemáticas y pinchamos la de logaritmo. Acá yo creo que entre Mac y Windows va a cambiar el orden,
pero si es que les aparece el generador de fórmulas al lado, no deberían tener problema. Bueno, nuestro número, que va a ser por lo que se multiplica el logaritmo, son la cuenta, que serían los 86, que son los datos que tenemos, y la base, que sería 2. Pero, o sea que solo tenemos 86 datos. Sí, si quieres, mira, te lo muestro. Desde enero del 2014 a febrero del 2021 hay 86 datos. Y bueno, la estadística descriptiva te lo da al tiro. Entonces, acá lo queríamos hacer para que no se vayan sumando los decimales y después tengamos problemas como para ver los intervalos, sería redondear este número. Entonces le vamos a poner redondear, punto y coma, y le vamos a dar 2 decimales, o podemos darle 1 mejor. Y nos va a dar que el número de intervalos va a ser 7,4. Si bien como no podemos tener como intervalos como 7,4 intervalos, ¿cierto? O sea, lo pueden ver acá en el mismo histograma que ya hicimos. Acá hay 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si no podemos tener 7,4, deberíamos cambiar nuestro redondeo y ponerle 0. Así nos va a dar un número cerrado. Y tendríamos entonces que vamos a tener en nuestro histograma, a partir de la base de análisis de datos, 7. Ya ahí tenemos la primera parte. ¿Cuál sería la segunda parte? Que ya se las había dicho antes y no me acuerdo quién me la dijo. Ponerlo en valores, ¿no? Hay que ver, Hay que sacar el rango. claro, el rango sería para ver cómo, de cuánto va a ser el ancho de los intervalos. Entonces, calcular el ancho. Acá muy bien, como habían dicho, es el rango partido en el número de intervalos, que sería A partido en K. Aquí sí también tenemos que redondear de nuevo el número, porque el rango nos va a salir con millones de ceros. Entonces lo voy a hacer acá al ladito. Ustedes pueden ver dónde lo hacen más cómodo, como que se les haga más cómodo. Entonces vamos a poner redondear, y acá sí le vamos a dar 2 decimales. O en verdad no le demos ni un decimal. Lo dejamos cerrado. Y lo mismo tendríamos que hacer para el de Valparaíso. Tienen dos formas de verlos: restar el máximo con el mínimo o simplemente poner el rango. Ahí les da exactamente lo mismo. Por simplicidad lo vamos a hacer por el rango nomás. Y acá voy a hacer el del otro. Redondear el rango y 0. Entonces, para calcular el ancho de Valparaíso tendríamos el rango partido en el número de intervalos, que sería 7. También le vamos a cambiar la forma para que se vea bien cuántos millones de pesos son. Y en Santiago, o sea, bueno, en la región metropolitana sería lo mismo, dividido en 7. Súper. Ya teniendo estos dos datos, o bueno, ahora solamente lo voy a hacer para Santiago, tenemos que ver la cantidad de intervalos y de dónde hasta dónde van a llegar los intervalos, ¿cierto? ¿Cómo calculas el ancho? Es el rango Ya. partido en el K. El K sería este. Ya, gracias. Entonces, tendríamos que calcular los intervalos, ya sea para Valparaíso o para la región metropolitana. No sé si se acuerdan, pero como que el rango tenía que ir, como el primero era cerrado y después podían ir abiertos, si no me equivoco. Porque después se iban tomando los datos de este y iban a partir como en el otro, este ir cerrado y este abierto, y solamente el último iban a ser rango cerrado. No sé si se acuerdan, que lo vieron en clase. Ya, pero no Sí, nos sí, lo recuerdo. vimos.
no va a influir mucho. Ya, entonces. Tendríamos de que nuestro primer intervalo partiría desde el mínimo hasta el ancho, ¿cierto? El segundo sería el mínimo más 2 veces el ancho, que sería el ancho más el ancho, y así sucesivamente. Perdón, primero sería el mínimo acá, el mínimo, y para este otro lado sería el mínimo más el ancho, ¿cierto? Como teniendo uno y teniendo el otro. Entonces, sería el mínimo. Bueno, acá el mínimo también nos va a jugar en contra, así que lo voy a escribir normal. 244, 0, 37, 38 creo. Sí. Lo escribí para no tener que redondearlo, en verdad. Y acá entonces sería el mínimo más el ancho. Y ahí tendríamos nuestro primer intervalo. Para que no se nos corran las celdas, tenemos que fijarlas. No sé si se acuerdan que para Mac era comando T, y si no me olvido, para Windows era como Alt o Control F4. Una de las dos era. Teniendo esto fijo, ya no se nos deberíamos... ¿Puedes repetir la parte de fijarlo, porfa? Ya, para fijarlo en Mac, nos No, es ponemos... que ¿dónde se ponen los signos pesos? Mira, tú solamente te pinchas la celda, por ejemplo, la voy a pinchar en esta, Ujú. o sí, pinchas la celda y le pones el, ¿cómo se llama esto? El comando T o el control F4, si no me equivoco, y se te van a poner automáticamente fijada, anclada la celda, ¿cachai? O lo puedes hacer ¿Cómo se manual, hacía eso? espérate, o lo puedes hacer manual, déjame buscar uno, acá, por ejemplo. Lo podías hacer manual si te pinchas en la barra de fórmulas y te pones en la mitad entre la letra y el número, y le ponís con el Shift 4 y Shift 4 que te da el signo peso, o te puedes poner también en la mitad del otro número y lo haces con el comando acotado. ¿Cachaste? ¿O te Sí. perdiste? O sea, que cuando lo hago con control, yo tengo HP, con control ¿Ya? 4 se me hace solo. Ya, súper, Se ponerlo. sin ponerlo manual. Ya, perfecto. Bueno, entonces después el segundo intervalo, como les venía diciendo, va a ser el anterior más el ancho. El ancho lo fijamos acá y podemos tirarlo sin ningún problema 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí o no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, en el primer intervalo, como se supone que partiría del mínimo como al término de este intervalo, ya va a ir incluido el primer valor que hay, y en el último intervalo también va a estar incluido el máximo. No sé si se dan cuenta acá, con ese y ese. Como que en el último intervalo se ve el máximo. Entonces, ahora ya teniendo, ahora sí que sí, nuestros datos, podemos hacer el histograma a partir de análisis de datos. Entonces nos vamos a análisis de datos, pinchamos el histograma, y acá nuestro rango de entrada tendrían que ser las ventas de la región metropolitana. Entonces, pinchamos todos los datos de la región metropolitana. Nuestro rango de clases sería el intervalo que los intervalos que calculamos, van a ser todos estos. Hay rótulos en la primera fila, acá le tengo que poner intervalo para que no
no tengamos problemas después. Lo vamos a mandar a una hoja nueva y le vamos a poner crear gráfico. ¿Ya? Voy a ver si puedo escribir el tiro. No, espera. No. Disculpa, eso lo hiciste en análisis de datos, ¿verdad? Sí, análisis de datos, perdón, en datos primero y luego me dirigí a análisis de datos. Entonces acá están los intervalos. Ya, entonces, ¿qué sucede en este histograma? Bueno, que no es un histograma, claramente. El histograma son siempre las barritas juntas. Este no lo voy a mover de hoja porque en verdad tenemos harto espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, que yo creo que encontré más simple de lo que lo había hecho la profe en clase, es dirigirnos a diseño de gráfico, a diseño rápido, y acá ya nos da la opción de ponerlo en histograma. ¿Ya? Y para poder separar las barras, nos ponemos en formato del área del gráfico, o a ustedes les puede aparecer como dar formato de series de datos, eso para Windows. Entonces vamos a pinchar todo, le vamos a poner el borde y le vamos a poner cualquier color. Entonces ahí ya nos aparecen como las barritas separadas. Entonces, acá, como nosotros nos podemos dar cuenta, vamos a tener solamente 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el mayor como que en verdad no nos interesa porque no hay más datos más grandes que el máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar entre este histograma y este segundo histograma? Primero, antes de que se me olvide, en el histograma que habíamos hecho con el insertar estadística e histograma, también podemos cambiarle el diseño al gráfico, y para ver la frecuencia de cuántos datos hay, vamos a pinchar este, que acá nos va a dar los numeritos, ¿ya? Entonces, en este histograma, si me equivoco, no le puedo poner los numeritos arriba, pero sí podemos ver la frecuencia que tiene cada uno. Entonces acá yo ya les doy como qué podemos observar entre los histogramas que les parezca relevante. Es que un histograma va a tener solamente 7 intervalos y el otro va a tener 8 intervalos. Acá, ¿qué sucede? Ambos, como que la forma simple de hacerlo de Excel nos va a entregar como intervalos más acotados. No quiere decir de que esté malo, simplemente que con el análisis de datos vamos a tener los datos como que ya están bien hechos. No sé si se entiende como esa parte. Cualquiera de los dos en verdad va a estar bien, pero las frecuencias van a cambiar. Por ejemplo, si vemos el primer intervalo, que son desde el mínimo hasta el 285.200 aprox, vamos a tener una frecuencia de 3 ventas durante el 2014 al 2021 entre ese valor, ¿cierto? Y en el otro también teníamos 3, ahí no habría como mayor diferencia, también se encuentra entre el mínimo y aprox el valor que yo les había dicho. Después el segundo va a tener 14 veces que se repite o que hay algún número entre medio de esos intervalos. Y acá, si se dan cuenta, cambia. Acá tenemos 19. ¿Por qué? Porque nuestro rango como que abarcan más números, entonces simplemente vamos a tener más valores en esta barra que en el histograma anterior. Pero si se dan cuenta, como que la forma de campana de Gauss es la misma. En ese con este. Y puede ser que el otro se vea como más amplio porque está en una hoja completa, y esto como que las escalas son más pequeñas. Pero en cierta medida es lo mismo. Ahora ustedes, ¿qué otra diferencia o algo interesante me pueden decir de ambos gráficos?
¿Alguien? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué me pueden decir alguna diferencia o algo que les parezca interesante entre este histograma y el histograma que se hizo con el insertar con este, no con el análisis de datos? Como que quizá no considera el último y hay uno. Ya, también puede ser. O sea, no es que no considere el último acá, es porque solamente para los intervalos, si se dan cuenta acá, nosotros lo que habíamos calculado en la estadística descriptiva es que íbamos a tener solamente 7 intervalos. Entonces acá nuestro histograma a partir de análisis de datos como que va a contar, se supone que habrían más datos más allá del máximo, pero en verdad nosotros sabemos que no hay más allá del máximo, entonces como que obviamos esta parte, solamente como que vamos desde aquí, desde donde hay barras. Pero ese es un buen punto. O sea, dependiendo de la forma en que nosotros seleccionemos los intervalos, nos puede cambiar la forma de ver el histograma. Flo, ¿y nosotros podemos hacer el histograma de las dos formas? Sí, dependiendo claramente de lo que les diga el ejercicio. O sea, si no les dice como hágalo por análisis de datos, o lo más probable es que les hagan, no sé, pues compare, no sé, pues las ventas, si nos vamos acá al gráfico de líneas, perdón, voy a decir como, ya, compáreme, no sé, pues las ventas que se hicieron entre 2018 y 2019 versus las que se hicieron entre 2014 y 2015. Claramente nosotros nos damos cuenta de que los valores entre 2014 y 2015, pensando como que se están acá. Ah, no, pero Flo, me como- refería al gráfico que hiciste como tú con calculando intervalos y eso, o el que te tira Excel. Es que voy, espérate, déjame terminar mi idea y te digo, espérame un poco. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es que por análisis de datos, si es que ustedes necesitan comparar una cosa con otra cosa, por ejemplo, si se comparan los datos entre 2014 y 2015, claramente van a ser totalmente distintos a los de 2015 y 2016. Entonces ahí tendrían que estandarizar y ahí sí o sí tendrían que ocupar los datos y análisis de datos para hacer el histograma, porque no pueden comparar peras con manzanas. Acá tendrían como que llegar a la misma, como hacer como los mismos intervalos y tener como todo lo mismo para poder hacer muy buena comparación. Pero claramente, ahora, si es que no les especifican qué deberían hacer, simplemente lo pueden hacer con el insertar gráfico, que es mucho más simple. O lo más probable es que también les puedan decir, construya usted los intervalos. Si usted tiene que construir los intervalos, podéis llegar a a este mismo gráfico, pero ahí tendría que calzar los intervalos con la estadística descriptiva que hicimos acá. Todo va a depender de lo que te diga el ejercicio. Súper. Ahora les voy a dejar el enunciado y van a tener que hacer ustedes el 2, el 3 y el 4. El 2 es exactamente lo mismo que acabamos de hacer y pueden, no sé, les voy a dar como 10 minutos aprox para que después podamos compartir lo que ustedes dijeron, como qué diferencia encontraron entre el gráfico con el histograma normal y el histograma a partir de análisis de datos. Yo voy a estar acá por si tienen dudas. Flo, en la pregunta, Ya, entonces, luego de que ustedes hayan hecho lo que les había dicho antes, deberían haber llegado a estos resultados o similares. Yo acá lo tengo con 2 decimales, no lo tengo como uno como lo habíamos hecho en la vez anterior, pero no debería tener mayor significancia. Entonces, parten del intervalo que sería el mínimo, en este caso sería S, más una vez el rango, que sería S,
y les debería dar el primer intervalo. Después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo, ¿ya? Entonces, teniendo todos estos datos, nos deberíamos dirigir a datos, análisis de datos, seleccionar el histograma. Seleccionar el histograma con el rango de entrada. Uy. Tienen que seleccionar los datos de Valparaíso, después el rango de clase, que serían los intervalos de Valparaíso, los rótulos y crear el gráfico. ¿Ya? No lo voy a poner a aceptar porque ya lo tengo listo. Entonces, acá yo ya hice el histograma de Valparaíso. Si ustedes se dan cuenta, es distinto al de Santiago, pero acá sucede algo súper extraño, porque si bien tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, acá hay un intervalo que no tiene ni un dato. Y esto se debe a que por el gráfico de línea, lo más probable es que entre el 133.000 a 145.000 no había ni un dato de ventas en ese periodo, ¿ya? Entonces ahí pueden verlo. Y también el histograma normal, que se debería haber hecho con seleccionar todos los datos de Valparaíso, dirigirse a insertar y el gráfico estadístico, ¿cierto? Como para hacer la comparación entre los dos gráficos. Entonces, el histograma con insertar y gráfico nos da algo igual distinto, si se dan cuenta. Acá también tenemos la misma forma del anterior, solamente de que hay intervalos que no tienen los intervalos que no tienen ni un dato están juntos, a diferencia de este que están separados. Entonces ahí tenemos una comparación. ¿Qué nos puede decir esto? Que el intervalo, a partir de los intervalos que nosotros calculamos manualmente, a partir del análisis de datos, nos da un histograma similar pero a la vez distinto, dado que dos de los intervalos se encuentran sin... O sea, los dos tienen intervalos sin números, pero hay uno que los tiene juntos y el otro que los tiene separados. Acá también podemos ver que las frecuencias cambian. El primer intervalo va a tener 16, el otro 25, luego 28. Y el otro tiene 16, que sería lo mismo. El anterior tenía 25, este tenía 27. Y acá el otro tenía 28 y nosotros tenemos 29. ¿Cierto? Lo mismo sucede acá que tenemos 7 intervalos. 1, 2, ¿Pero 3, por qué 4, pasan esos 5, 6. cambios igual son los mismos datos? ¿Qué cosa? ¿Por qué suceden esos cambios si son igual los mismos datos? Porque acá tú estás midiendo los rangos de una manera distinta, lo estás haciendo como de una manera, no sé si es acotada, pero es mucho más precisa. ¿Cachai? Como que lo más probable es que este histograma te considere menos cantidad de datos en su rango. O sea, por ejemplo, lo voy a calcular para que se entienda lo que estoy hablando un poco. Te está diciendo de que el primer intervalo se compone de 83.535, ¿cierto? Y le restamos los 71. 71.535 nos va a dar un intervalo exacto de 12.000, ¿ya? Y el segundo, para comprobar, nos está diciendo que son 95.535 menos 83.000, también 535, por ende también nos da 12.000. Entonces, cada intervalo del gráfico del histograma con insertar estadística histograma nos da 12.000. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con análisis de datos, nuestro intervalo, o el ancho del intervalo, mejor dicho, perdón, nos da 12.335. No nos da los 12.000 justo. Entonces, lo que sucede acá es que el intervalo del análisis de datos, que sería este, incluye más datos que el del histograma con el insertar histograma.
¿cachai? Este te da como una aproximación de entre qué rangos se podrían encontrar los precios. En cambio, el de estadística descriptiva te da el número exacto. ¿Cachai? Como que no te hace el cierre entre 12.000, te da como un poquito más. Y es por eso que sucede el cambio. Ay, estaba viendo mal el gráfico. Y eso es porque pasa que si bien mantienen como la misma línea, van a ir variando las frecuencias. Y en este caso acá también por eso sucede de que hay dos barritas que se encuentran ambas sin numeritos, o sea, sin frecuencias, y acá están separadas. Flo, la última pregunta, ¿puedes repetir eso? Porque yo hice el gráfico, pero están todos separados, las líneas, las columnas. No sé Ya, juntarlas. es que al hacerlo con el análisis de datos, te va a aparecer, mira, lo voy a hacer de nuevo porque acá yo ya lo... No, mira, no es fácil. Dame un segundo. Yo ya estaba en... Lo más probable es que te haya quedado así, ¿cierto? Sí, Ya. Como nosotros bien sabemos, el histograma siempre las barritas están juntas, no pueden estar separadas. Entonces acá lo que tú deberías haber hecho era ajustar este histograma a lo que nosotros realmente conocemos. Y para ello tenías que dirigirte a diseño de gráfico y diseño rápido. O la profe lo había hecho en clases que apretaba clic derecho y abajo le aparecía ¿qué le aparecía? Le aparecía dar formato serie de datos. Pero a mí nunca me apareció, nunca lo encontré y encontré que era más fácil poner diseño rápido y te iban a aparecer las barritas juntas. Entonces tú al apretar las barritas juntas, lo más probable es que te haya aparecido una masa de barras y ahí lo que tú tienes que hacer es formato de área del gráfico y ponerle borde a las barritas. Y ahí podéis ver como que están separadas, pero están juntas a la vez. Es por eso que te debe haber dado distinto como el que yo tenía acá. ya, gracias. Bueno, entonces, ahí ya les soplé varias como comparaciones que podíamos tener entre el gráfico normal, cómo se podría realizar el histograma, y con el del análisis de datos. Recuerden, ambos histogramas están bien, solamente que uno es más exacto que el otro. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, nosotros podemos ver de que cambian la frecuencia. Acá hay datos que, no sé, pues este tenía 27 y el anterior tenía 25. Entonces ahí, por el cambio del ancho del intervalo, cambian también las frecuencias donde se pueden encontrar los precios. También la similitud de alguna otra manera es que mantiene como esta misma línea de que sube y después se pega como la baja, y acá sucede lo mismo. Tal vez no es tan grande como el anterior, pero lo podemos observar. Y también de que las barras, en ambos casos, bueno, en ambos casos hay barras que no van a tener números, sin embargo, cuando hacemos el histograma con el insertar gráfico, las barras acá están juntas y con análisis de datos van a estar separadas. Y no se me ocurre qué otra más poder decirle. Bueno, la otra pregunta decía, utilizando un diagrama de caja, compara el comportamiento de ventas de establecimientos de supermercados de la región metropolitana y compárela con la quinta región. El boxplot, que es el diagrama de cajas, también se tiene que hacer en insertar y con las gráficas estadísticas. Entonces, se los voy a mostrar. Se seleccionan los datos, estamos ya en insertar, y nos vamos al de cajas y bigote. Ya, acá está el de caja y bigote, lo voy a borrar porque ya lo había hecho. Y está acá. Entonces, Flo, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo nos pidieron esto? decía, utilizando el diagrama de caja, compara el comportamiento de ventas de establecimientos de supermercados de la región metropolitana con el comportamiento de ventas de los establecimientos de supermercados de la quinta región. Comenta acerca de 3 puntos que le parezcan relevantes. Hay observaciones atípicas. Entonces, el gráfico se tenía que seleccionar la región metropolitana,
Cola de Valparaíso, insertar datos y el gráfico estadístico, te iba a aparecer el de Caja y Bigote o Boxplot. Acá le podemos cambiar el título del gráfico, también le podemos cambiar el diseño, como a ustedes les apetezca, si lo quieren que se vea sin la distinción de qué variables estamos viendo, que acá solamente saldrían los colores, pero no te dices nada de los colores, o que te diga como qué es qué, entonces el naranjo va a ser Metropolitana, el azul va a ser Valparaíso, o dependiendo de los colores que ustedes utilicen. Y no sé, le pueden cambiar, le pueden dar distintos diseños al gráfico, le pueden cambiar los ejes, acá en este caso serían las ventas y acá las regiones, pero lo voy a dejar con este nomás, que ahí se nos ve que es Metropolitana y Santiago. Entonces, ¿qué pueden encontrar en este gráfico? ¿Hay datos atípicos? ¿Alguien me puede decir si hay datos atípicos o no? Sí. Sí, Ya, sí, hay datos atípicos. perfecto. Recuerden, estos datos atípicos también de alguna u otra medida los vimos cuando hicimos el gráfico de línea. Ya acá Valparaíso tiene solamente uno y Metropolitana tiene gráficos atípicos hacia abajo del boxplot, o sea, hacia abajo de los bigotes, que serían estas líneas, y sobre estas líneas de los bigotes. ¿Por qué les digo que se podían ver en el gráfico de línea? Nosotros, si nos dirigimos al gráfico de línea, la mayoría de estos datos, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, y ese puntito son los valores atípicos. Y si se dan cuenta, la mayoría de los cuartiles o la mediana, la mediana la podemos ver acá en la estadística descriptiva, que era los 353.000, si nos dirigimos al boxplot, la mayoría de los datos se va a encontrar, claro, la mediana va a ser los 353.000 y se va a encontrar entre, no sé, entre 300 y 400 aprox, que era lo mismo que nosotros podíamos ver que la mayoría de estos datos se encontraba entre los 300 y 400. Como que habían algunos datos que se escapaban y esto sería ese punto, ese punto, ese punto y ese punto que los observamos en el boxplot que están acá. Esos de arriba y ese de abajo. Y en el caso de Valparaíso, serían, si lo vemos en el gráfico de líneas, podríamos considerar que es ese punto, ¿cierto? Porque la mayoría se comporta similar en el tiempo. ¿Qué otra cosa más podríamos observar de este boxplot? Que claramente lo habían dicho antes para el gráfico de líneas, de que una región ha vendido más que otro. También podríamos observar que la diferencia entre un cuartil y otro, por lo menos en la metropolitana, tiene un valor más amplio que acá en Valparaíso. ¿Por qué les digo esto? Porque, no sé, pues la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2 se nota que es mayor que es como podría ser el cuartil 3 y el cuartil 2 acá, que en verdad la diferencia es súper poca. Y es porque claramente los datos en la región metropolitana han variado mucho más que en la región de Valparaíso. Ya, me quedan 2 minutos, les voy a poder subir esto, si en verdad tienen dudas o quieren verlo con más detalle para después, yo no tengo problema en agendar otro minuto, pero la idea es que ustedes, cuando tengan tiempo, hagan esto, porque necesitan aprender a ver todas las herramientas de Excel. Bueno, y la última pregunta decía, para los años 2018 y 2019, compara el comportamiento de las ventas de los establecimientos de supermercados en la región metropolitana. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho acá? Nos dirigíamos a la base de datos y solamente íbamos a seleccionar entre 2018, acá, enero de 2018 a diciembre del 2020, los datos de la región metropolitana, que si no me equivoco eran esos. Hasta aquí, ¿ya? Claro, región metropolitana. Yo ya los copié en una hoja y acá nosotros podemos ver los datos. Yo hice distintos gráficos acá, como ustedes pueden ver. De un año a otro, claramente hubieron variaciones. Acá se pega un gran salto entre diciembre del 2018 a enero de 2019, que en verdad es lo común o lo que pudimos haber apreciado en el gráfico de línea, donde se veía como la serie de tiempo más
como más extensa. Y lo que ustedes antes habían dicho también, que era porque en Santiago tal vez no había tanta gente y se iban de vacaciones, por ende tampoco existían tantas ventas. También pude haber hecho un box plot para poder haber comparado ambos valores y podíamos decir de que, claro, la mayoría de los datos estaban bien entre los cuartiles, pero también habían valores atípicos y ese valor atípico podríamos haber considerado que eran las ventas de diciembre, que era lo general que ya lo habíamos comentado. Pero también otra cosa que podríamos haber observado es que a pesar de que claramente hay variaciones en el precio, podemos decir de que no se mantiene constante, pero se encuentra entre un rango de valores que va entre los 300.000 y los 400, si se dan cuenta como que no hay datos que sobresalgan este parámetro, y el promedio, que los había dicho de alguna otra medida, es 375.000, que se encuentra entre los 300 y los 400.000 pesos, y también podríamos observarlo a partir de la mediana que podemos observar en estos datos. Entonces, pues si le calculamos ver la mediana de todos los datos entre enero del 2018 a diciembre, también nos da un valor similar al promedio. O sea, como que cambian 2 millones nomás. Pero ahí ustedes pueden ir viendo más diferencias o no. No sé si alguno encuentra otra diferencia o algún comportamiento de las ventas, para yo después dejárselos anotados y subírselos como en la pauta de esta ayudantía. ¿Alguien puede encontrar algo? Aparte de lo que ya les dije. Bueno, al parecer no.